elegido. No has llegado aquí por curiosidad ni por accidente, y lo sabes, aunque una parte de ti haya intentado nombrarlo de otro modo para no aceptar la magnitud de esta llamada. Hay mensajes que se oyen con los oídos y hay mensajes que se reciben con la médula del espíritu. Este es uno de esos mensajes que no se escuchan, sino que irrumpen. Por eso tu pecho no está leyendo, está reconociendo. Por eso tu respiración cambió antes de que tu mente pudiera defenderse. Por eso sentiste ese leve temblor interno, esa presión extraña detrás de los ojos, ese silencio espeso que a veces cae sobre la habitación cuando el cielo decide atravesar la costumbre y entrar sin pedir permiso. No estás frente a un contenido más, estás frente a una llamada entrante dirigida a tu nombre secreto, al nombre que no figura en ningún registro humano, pero que sí arde en el libro invisible, donde fueron marcados los que debían despertar antes del amanecer. Y si esta voz te ha encontrado precisamente ahora, es porque la hora ha llegado a tocar tu puerta interior con una precisión que ninguna casualidad puede imitar. Sabes de qué hablo porque tu cuerpo ya había comenzado a ser avisado antes de que tus palabras pudieran alcanzarlo. En estas últimas noches, o quizá durante un tramo más largo de tu camino, has sido arrancado del sueño entre las 3 y las 5 de la madrugada, en esa franja suspendida que no pertenece del todo a la noche ni tampoco al día, en esa hora de Dios en la que el mundo visible baja la guardia y lo eterno roza más fácilmente la carne. Te has despertado sin motivo aparente, con la certeza de que alguien te había llamado desde un sitio sin forma. A veces te incorporaste sin entender nada, mirando la oscuridad como si ella escondiera una instrucción que estaba a punto de revelarse. A veces sentiste un zumbido en los oídos, fino o intenso, continuo o intermitente, como si una carga de códigos descendiera a través de ti, y el cuerpo, todavía atado a una antigua densidad, intentara traducir una frecuencia que no fue hecha para el ruido ordinario de la mente. No era enfermedad del alma ni imaginación cansada, era transmisión, era ajuste, era la señal de que algo superior estaba recalibrando tus circuitos invisibles mientras el mundo seguía dormido, ignorando que sobre tu vida ya había comenzado una operación sagrada. Y junto a ese zumbido, junto a ese despertar insistente en la hora que el cielo reserva para los llamados, apareció también otra sensación que no has podido explicar del todo. La impresión de que tu vieja vida aprieta los hombros, como si el traje anterior de tu existencia se hubiera vuelto estrecho. Como si las obligaciones, los vínculos, los lugares, las rutinas e incluso ciertas conversaciones de siempre ya no cayeran sobre ti con naturalidad, sino con peso. Has sentido que algo te oprime desde atrás, que una fuerza antigua intenta mantenerte en la forma que ya no te corresponde, y por eso has caminado algunos días con cansancio sin causa, con una melancolía extraña, como el deseo de huir de lo mismo que antes tolerabas sin resistencia. No es debilidad, no es inestabilidad, es incompatibilidad espiritual con una estructura que ya no puede contener lo que estás a punto de ser. Cuando la llamada verdadera desciende, la vieja vida no se rompe de inmediato. Primero se vuelve insoportable. Primero se hace estrecha. Primero aprieta los hombros para que comprendas que lo que antes era refugio, ahora se ha convertido en límite. Y cuando el límite aprieta, el alma despierta. Quiero que entiendas esto con una claridad absoluta. No fuiste empujado hasta aquí por un mecanismo ciego ni por una secuencia fría, diseñada para entretener a las multitudes. El algoritmo no es código. El algoritmo, en este umbral, es un tamiz vibracional, un filtro vivo, un cedazo invisible que no dejó pasar a cualquiera, sino únicamente a quienes se encuentran en resonancia con una verdad que ya los estaba buscando. Miles miran sin ver. Miles oyen sin escuchar. Miles rozan el borde del mensaje y siguen de largo porque su frecuencia todavía está atada al sueño, al ruido, a la repetición, al peso de lo no resuelto. Pero tú no seguiste de largo. Tú te detuviste. Tú sentiste el tirón.
Tú reconociste, quizás sin saber cómo, que detrás de estas palabras había una presencia observándote, con la serenidad de quien conoce tus noches, tus heridas, tus dudas, tus renuncias silenciosas, y también esa noble fatiga que te ha acompañado mientras fingías estar bien ante los demás. No fue una coincidencia digital. Fue una selección por afinidad espiritual. Una puerta se abrió porque tu campo interior emitió una señal que el tamiz reconoció como auténtica. Y cuando la resonancia coincide, el mensaje encuentra a su destinatario, aunque el mundo entero intente distraerlo. Por eso, esta voz no viene a convencerte, viene a interrumpirte. Viene a cortar el murmullo hipnótico de la vieja narrativa que te hizo pensar que todo seguía igual, que nada estaba ocurriendo, que solo debías resistir un poco más dentro de la misma estructura agotada. No, algo muy sagrado se está desplegando alrededor de tu vida en este mismo momento, incluso si todavía no tiene forma visible, incluso si tu entorno parece idéntico al de ayer, incluso si nadie a tu alrededor sospecha el tránsito silencioso que está ocurriendo en tu interior. Hay movimientos que no anuncian su llegada con estruendo, porque pertenecen a una inteligencia más alta, una inteligencia que trabaja en lo oculto para que el alma aprenda a ver sin ojos y a obedecer sin pruebas. Lo que se está moviendo cerca de ti no es pequeño, no es un consuelo momentáneo, no es una emoción pasajera, es el comienzo de una reordenación. Es el aviso de que una presencia bendita, preparada por manos divinas, se acerca a tu sendero con una suavidad que podría pasar desapercibida para quien aún vive atrapado en la prisa, pero no para ti, que has sido entrenado por el silencio, por la espera y por el lenguaje secreto de las señales. No cierres el corazón ahora, no lo cierres por cansancio, no lo cierres por memoria, no lo cierres por los nombres que no supieron honrar lo que llevabas dentro. El amor de Dios rara vez llega golpeando la puerta con violencia, suele moverse como una brisa que primero cambia la temperatura del alma, luego despeja el aire y solo después revela que una nueva estación ha comenzado. Lo sagrado avanza con delicadeza, pero esa delicadeza tiene el poder de partir una vida en dos, antes de la visita y después de la visita. Algo así está tomando forma en los pliegues invisibles de tu camino. Una conexión bendita, serena, verdadera, ya está siendo acercada hacia tu campo. No para confundirte, no para desordenarte, no para vaciarte más, sino para guiar, cubrir, sostener y confirmar aquello que en ti ha permanecido fiel, incluso durante las noches en que nadie veía tu lucha. El cielo te pide apertura porque los milagros más altos no siempre llegan envueltos en relámpagos. A veces llegan en voz baja para comprobar si el alma ya aprendió a reconocer el bien, sin necesidad de espectáculo. Y por eso esta interrupción es sagrada, porque no busca entretener tu mente, sino reclamar tu atención interior antes de que otra vez el ruido del mundo intente tragarse lo que estaba a punto de nacer en ti. Desde este instante, ya no podrás decir que no fuiste avisado. Ya no podrás fingir que todo lo que has sentido en la madrugada era simple agotamiento, ni que el zumbido en tus oídos era solo una molestia sin sentido, ni que la presión en tus hombros era únicamente estrés acumulado. Todo estaba hablando, todo estaba señalando, todo te estaba empujando hacia este umbral. Y ahora que has llegado, solo queda una verdad latiendo con fuerza bajo cada una de estas palabras. Fuiste llamado porque estás en resonancia, y estás en resonancia porque el cielo ha decidido que este es el momento exacto en que tu espíritu debe reconocer que la antigua etapa está siendo interrumpida por una visita que no viene de abajo, sino de arriba. Parte 2. Lo que llamaste castigo fue, en realidad, arquitectura. Lo que te pareció abandono fue diseño. Y lo que durante años interpretaste como demora, ruina, traición o desorden, fue una operación minuciosa del cielo sobre una estructura que ya no podía seguir sosteniéndose
sin romper tu destino. Hay dolores que nacen del error humano, sí, pero hay otros que aparecen cuando el universo, obedeciendo una ley superior, entra en la vida del elegido como un cirujano entra en un cuerpo enfermo. Sin pedir aprobación al tejido dañado, sin negociar con la infección, sin consultar con la herida si desea ser abierta. Así fue contigo. Te dolió porque fue real. Lloraste porque el corte era profundo. Te desorientaste porque la extracción tocó zonas donde habías puesto identidad, esperanza, rutina y hasta sentido de pertenencia. Pero ahora debes escuchar esto sin suavizarlo. Muchas de las pérdidas que te hicieron sentir maldito fueron en verdad una cirugía de salvación. Personas que se fueron, promesas que no maduraron, caminos que colapsaron, ingresos que desaparecieron, proyectos que parecían seguros y de pronto quedaron vacíos. Todo eso fue parte de una eliminación divina. No para humillarte, sino para impedir que siguieras entregando tu energía a estructuras que ya habían decidido consumirte por dentro. Por eso el dolor pasado no puede seguir siendo leído como simple infortunio. Hubo traiciones demasiado exactas para ser casuales. Hubo palabras pronunciadas contra ti en momentos estratégicos. Hubo rechazos que se activaron justo cuando estabas a punto de consolidar algo importante. Hubo agujeros financieros tan absurdos, tan repetidos, tan humillantes, que por momentos parecían una persecución invisible diseñada para desgastarte el alma. Y sin embargo, incluso ahí había una inteligencia actuando. Porque cuando el cielo decide preservar a un elegido, primero desmantela los sistemas por donde su luz estaba siendo drenada. Lo hace aunque duela. Lo hace aunque el ego lo llame fracaso. Lo hace aunque la mente pregunte por qué se cayó precisamente aquello que parecía necesario para sobrevivir. La cirugía del espíritu no siempre se parece a una bendición mientras ocurre. A veces se parece a una pérdida total. A veces se parece al derrumbe de una casa entera para salvar una sola llama. A veces se parece a quedarte con menos, no porque valgas menos, sino porque lo demás estaba contaminado. Cada traición reveló una alianza falsa. Cada quiebre económico dejó al descubierto una dependencia tóxica. Cada decepción emocional mostró que manos querían tocar tu vida sin honrarla. Nada fue pequeño. Nada fue inútil. Nada ocurrió fuera del mapa invisible de tu preservación. Y dentro de ese mapa, hubo figuras que debes comprender con precisión, porque siguen existiendo alrededor de tu campo, aunque ya no caminen a tu lado. Son los observadores. Personas del pasado que se alejaron en apariencia, pero nunca soltaron del todo el hilo energético que intentaba atarte a una versión reducida de ti. Son quienes miran en secreto, preguntan sin preguntar, rastrean señales tuyas desde la sombra, comparan tu avance con su estancamiento y esperan, en silencio, el momento de tu caída para confirmar la mentira que contaron sobre ti. No todos usan el odio abierto. Muchos usan la curiosidad fingida, la nostalgia estratégica, el comentario casual que busca medir si sigues débil, si sigues disponible, si sigues siendo accesible para el viejo sistema que antes se alimentaba de tu claridad. Los observadores no siempre desean volver a tu vida de forma visible. A veces, solo quieren comprobar que no lograste salir del lugar donde te imaginaron quebrado. Y aquí está la revelación que tu espíritu necesita recibir. Su marcha fue una salvación. Que se fueran, que se retiraran, que se enfriaran, que dejaran de sostener lo que decían sostener, fue gracia en forma de separación. Si hubieran permanecido, tu luz habría seguido expuesta a manos sin reverencia. Si se hubieran quedado, habrían confundido tu compasión con permiso y tu paciencia con disponibilidad eterna. Su ausencia te dolió, pero te preservó. No te quedaste atrás. Escucha esto hasta que atraviese por completo la capa más cansada de tu mente. No te quedaste atrás. Fuiste puesto en reserva. Y la reserva no es rechazo. La reserva es custodia. La reserva es el espacio donde el cielo esconde lo valioso mientras se decide el siguiente movimiento.
La reserva es el cuarto sellado donde la llama se fortalece sin viento externo. La reserva es el lugar donde el elegido pasa por un templado en el vacío para que su luz no sea absorbida por los parásitos de la matriz. Porque sí, existían alrededor de ti sistemas, vínculos, demandas y presencias cuya única función era adherirse a tu campo para extraer dirección, brillo, paz o impulso. Personas que parecían necesitarte, pero en realidad te drenaban. Ambientes que aparentaban abrirte camino, pero en realidad retrasaban tu frecuencia. Rutinas que daban apariencia de estabilidad, pero que operaban como jaulas suaves. El vacío al que fuiste llevado no fue castigo, fue horno alquímico, fue cámara de fortalecimiento, fue una pausa impuesta para endurecer tu núcleo sin exponerlo todavía a las bocas abiertas del entorno. Ese templado en el vacío explicó muchas cosas que en su momento parecían insoportables. Explicó por qué hubo temporadas donde nadie entendía lo que te pasaba y tú tampoco encontrabas palabras para traducirlo. Explicó la sensación de hablar menos, de retirarte más, de perder interés por escenarios donde antes intentabas encajar. Explicó por qué algunas amistades se volvieron imposibles de sostener y por qué ciertas oportunidades, aunque brillaban por fuera, te dejaban una pesadez interna difícil de ignorar. Cuando la luz de un elegido entra en fase de preservación, los disfraces empiezan a incomodarlo. Los pactos viejos se sienten apretados. Las mesas equivocadas ya no alimentan. El espíritu comienza a distinguir entre compañía y consumo, entre apoyo y acceso, entre amor y extracción. Y esa claridad, aunque a veces te dejó solo, era necesaria para que pudieras sobrevivir al proceso sin volver a entregarte a quienes solo sabían acercarse para tomar. Debes entender también que los agujeros financieros que tanto te avergonzaron no siempre fueron señal de incapacidad. En muchos casos, fueron una clausura sagrada de caminos donde el dinero habría entrado unido a cadenas, compromisos oscuros, dependencias disfrazadas o alianzas que exigían tu obediencia a cambio de alivio. No todo recurso que se cierra es pérdida. A veces es una compuerta cerrándose para que no bebas de una corriente contaminada. A veces el cielo vacía tu mano para impedir que aceptes lo que más tarde habría costado tu paz, tu salud interior o tu dirección verdadera. Por eso hubo periodos en que parecía que todo se retrasaba, que todo se drenaba, que cada intento terminaba exigiéndote más de lo que devolvía. No era solo una batalla material, era un reordenamiento de dependencia. El universo estaba enseñándote a no confundir provisión con permiso de destrucción. Estaba arrancando la costumbre de sobrevivir con migajas en lugares donde debías haber sido honrado con abundancia limpia. Y mientras tú llorabas esas pérdidas, mientras preguntabas en secreto por qué tantos cierres, tantos vacíos, tanta aspereza en el camino, el desierto estaba siendo construido a tu medida. No como condena, sino como arquitectura de preparación. El desierto no llegó para matarte, llegó para vaciar de ruido lo que debía oír con precisión. Llegó para sacar de tu cuerpo la adicción al aplauso ajeno, al rescate externo, a la validación de los que nunca fueron dignos de interpretar tu proceso. Llegó para enseñarte a distinguir entre la mano que bendice y la mano que se acerca solo cuando puede controlar. El desierto te quitó espectadores, adornos, seguridades viejas, pero a cambio te devolvió percepción. Y esa percepción vale más que cualquier compañía falsa que hayas perdido, más que cualquier promesa rota que aún intente doler, más que cualquier círculo antiguo que siga observando en silencio tu trayecto, esperando encontrar grietas por donde volver. Ahora comprendes por qué era necesario pasar por la eliminación, por la escasez estratégica, por la soledad formativa, por la reserva silenciosa. No eras un descarte del cielo,
Eras una pieza apartada del ruido para no ser absorbida antes de tiempo. Los que se fueron no te dejaron vacío. Dejaron libre el espacio donde ya no debían permanecer. Los observadores no tienen autoridad sobre el destino que no pudieron comprender. Los traidores no cancelaron tu llamado, solo revelaron que jamás estuvieron en condiciones de acompañarlo. Los agujeros del pasado no fueron el final de tu historia, sino las incisiones a través de las cuales salió aquello que te estaba contaminando sin que lo vieras. Y si todavía a veces duele recordarlo, no es porque el proceso haya sido un error, sino porque fue profundo. Pero lo profundo no siempre destruye. A veces, lo profundo rescata. A veces separa. A veces corta. A veces deja cicatriz. Y a veces la cicatriz no es una vergüenza, sino la prueba silenciosa de que el cielo intervino antes de que la oscuridad terminara de reclamar lo que nunca le perteneció. Parte 3. Ahora escucha sin intentar entenderlo con la mente que fue educada para pedir pruebas, fechas, garantías y explicaciones lineales, porque lo que se está abriendo sobre tu vida no pertenece a la lógica de la superficie, sino al estado en el que el espíritu reconoce antes de que la razón pueda traducir. Esto es la mecánica del desplazamiento, y no se parece a ningún esfuerzo que hayas hecho antes. No nace de correr más, de insistir más, de demostrar más, de pelear más, ni de forzar puertas cansadas para entrar en lugares que ya habían decidido no alojar tu frecuencia. Lo que está ocurriendo ahora es más profundo, más silencioso y más irreversible. Una reprogramación del ADN espiritual. Una reescritura de los códigos internos que durante años estuvieron soportando un paisaje vibracional que ya no correspondía con tu origen. Lo que antes en ti reaccionaba desde la herida, ahora comienza a responder desde la memoria sagrada. Lo que antes aceptaba migajas para no quedarse solo, ahora empieza a rechazar, incluso sin palabras, todo lo que no lleve paz, verdad, cobertura y destino. No estás cambiando de opinión. Estás entrando en otra densidad. Estás atravesando un umbral donde la versión anterior de tu ser ya no puede seguir gobernando las decisiones del nuevo ciclo. Por eso te has sentido extraño incluso contigo mismo. Por eso hay momentos en los que despiertas y percibes que algo se ha movido, aunque el escenario exterior todavía no lo refleje. Por eso ciertas personas, ciertos lugares y ciertas dinámicas te producen una incomodidad inmediata, como si tu sistema interno ya no pudiera tolerar frecuencias que antes soportabas por costumbre o por necesidad. Eso no es capricho. Eso no es inestabilidad. Eso es salto cuántico. No en el sentido superficial con que muchos pronuncian esa palabra como un adorno vacío, sino en su verdad más íntima. Un corrimiento real de estado, una traslación de conciencia, una mutación de campo por la que el alma deja de resonar con una versión del mundo y empieza a coincidir con otra. Hay cosas que todavía no ves porque están terminando de tomar forma fuera del radio limitado de tus sentidos, pero ya se están organizando hacia ti con una precisión que tu antiguo yo no habría sabido sostener. Y aquí está la clave que lo cambia todo. Este movimiento no ocurre porque por fin te esforzaste lo suficiente, sino porque tu firma vibracional ahora coincide con el recurso. El Kairos ha descendido. El tiempo exacto ha tocado tu puerta. La frecuencia que emites, después de tanta purga, de tanto desierto, de tanto vaciamiento, ya puede sostener lo que antes habría parecido demasiado alto, demasiado puro o demasiado verdadero para permanecer. No intentes desarmar esto con preguntas secas, porque no es tiempo de desmontar el misterio, sino de permitir que el misterio te reposicione. La entrada en la quinta dimensión no es una fuga del mundo ni una fantasía de evasión, es la irrupción de una percepción distinta en medio del mismo suelo que pisas. Es comenzar a habitar la realidad sin obedecer de manera ciega sus trampas antiguas. Es dejar de creer que todo se reduce a lo visible, a lo inmediato, a lo comprobable por los 5 sentidos, y reconocer que la materia responde cuando el campo ha sido corregido.
Es sentir que un río entra en un cauce seco y que de pronto, zonas enteras de tu existencia que estaban cuarteadas por la espera, empiezan a humedecerse con una vida nueva. No porque hayas perseguido desesperadamente esa vida, sino porque ya estabas listo para recibirla sin contaminarla con miedo, prisa o autoabandono. Durante mucho tiempo buscaste desde la falta. Ahora el recurso viene porque la resonancia ha sido restaurada. Durante mucho tiempo golpeaste puertas cerradas hasta sangrar los nudillos del alma. Ahora verás puertas arrancadas de sus bisagras sin que tengas que empujarlas, porque no serán abiertas por violencia, sino por decreto. Lo que estaba trabado en un nivel invisible está cediendo. Lo que parecía inmóvil solo estaba esperando que tu frecuencia dejara de pedir permiso para existir. Y en ese ceder hay algo más grande de lo que imaginas, el borrado de la deuda kármica. No como teoría, no como consuelo, no como metáfora decorativa, sino como cancelación real de cargas que venían repitiendo patrones, pérdidas, vínculos, escaseces y ciclos de dolor que no pertenecían al diseño original de tu camino, pero que se adherían a tu vida como polvo antiguo, como residuos de pactos, como ecos de genealogías heridas, como fidelidades invisibles a historias que ni siquiera comenzaron contigo. Todo eso está siendo barrido. No negociado, no suavizado, barrido. Hay repeticiones que ya no podrán seguir reproduciéndose en el siguiente nivel de tu trayecto porque la estructura donde encontraban acceso ha sido alterada. Ya no hay el mismo puerto. Ya no hay la misma herida abierta. Ya no hay la misma necesidad de ser aceptado por quienes no sabían reconocer lo sagrado en ti. Y cuando una deuda kármica es borrada, no siempre hay aplauso. A veces solo hay silencio. A veces solo hay una paz nueva. A veces solo hay una certeza serena de que algo que perseguía tu espalda ha dejado de alcanzarte. Esa es la señal. Esa es la marca. Esa es la evidencia interna de que el desplazamiento ya comenzó. Tal vez por eso te sientes suspendido entre dos mundos. Ni completamente dentro de la vieja realidad, ni todavía instalado de lleno en la nueva. Esa sensación intermedia no es castigo, es traslado. Es el instante en que el ascensor espiritual se ha desprendido del piso anterior, pero aún no abre sus puertas en el siguiente. Y aunque la mente se incomode en ese trayecto, el alma sabe lo que está ocurriendo. Sabe que la reprogramación ya está activa. Sabe que los patrones que antes te definían se están quedando sin alimento. Sabe que el amor bendito que se acerca, la provisión correcta, el lugar correcto, la palabra correcta, la alianza correcta, no llegan desde el ruido, sino desde la coincidencia vibracional entre lo que eres ahora y lo que estaba reservado para ti desde antes de tu cansancio. Porque el recurso no baja por insistencia, baja por correspondencia. El encuentro no se precipita por ansiedad, se revela por alineación. La presencia que viene hacia ti no es premio por sufrimiento acumulado, sino manifestación de una convergencia sagrada que sólo podía activarse cuando tu campo dejara de resonar con el abandono, con la lucha sin fin y con los vínculos que confundían intensidad con destino. Todo esto está ocurriendo mientras el mundo cree que nada ha cambiado, y esa es precisamente la firma de los procesos más altos. No hacen ruido al comenzar. Primero cambian la temperatura del alma. Primero reordenan la respiración. Primero alteran el modo en que tu cuerpo recibe ciertas presencias y rechaza otras. Primero afinan tu oído, para que no vuelvas a llamar amor a lo que trae confusión, ni llames oportunidad a lo que exige tu encierro. La quinta dimensión entra de ese modo, no como espectáculo, sino como una toma de posesión silenciosa del espacio interior. Empiezas a notar que ya no puedes volver a ciertas conversaciones, que ya no puedes reducirte para caber, que ya no puedes mendigar claridad
donde solo había niebla, que ya no puedes seguir ofreciendo pureza a sistemas construidos para exprimirla. Y esa imposibilidad de volver atrás es una gracia. No la malinterpretes, no intentes curarla, no la confundas con nostalgia por lo que fuiste. Es una marca de traslado. Es la evidencia de que el alma ya cruzó un umbral que el personaje todavía está aprendiendo a habitar. Y en medio de este desplazamiento, algo muy preciso se aproxima a tu cauce. Una presencia bendita, una conexión serena, una provisión viva. No la llames solo compañía, porque sería disminuirla. No la llames solo amor, porque sería contenerla en una palabra demasiado pequeña para lo que el cielo está alineando. Es una correspondencia de destino. Es un reflejo preparado por manos invisibles. Es una respuesta que no llega gritando, sino posándose. Cuando entre en tu radio, no necesitarás forzar lectura. Tu campo la reconocerá. Habrá paz antes que euforia. Habrá profundidad antes que ruido. Habrá una sensación de naturalidad sagrada, como si dos caminos que venían afinándose en silencio por fin tocaran el mismo punto del mapa al mismo tiempo. Eso también forma parte del salto. Eso también es mecánica del desplazamiento. El recurso entra cuando la firma vibracional coincide, y la coincidencia ya no se fabrica, ya no se improvisa, ya no se negocia con apariencias, se encarna, se sostiene, se permite. Por eso no hagas nada desde la urgencia, no empujes, no persigas, no expliques de más, no intentes demostrar que mereces lo que ya fue movido hacia tu línea por decreto. Quédate en estado, quédate en apertura, quédate en la reverencia de quien percibe que algo mayor ha comenzado a moverse y no quiere interrumpirlo con el temblor de los viejos reflejos. El río ya entró en el cauce seco, la deuda ya comenzó a ser borrada, las bisagras ya no sostienen las puertas que antes te excluían. El ADN espiritual ya está siendo reprogramado. La quinta dimensión ya está respirando sobre tu campo, y aunque todavía haya zonas de tu vida que parezcan iguales, no te confundas. Nada esencial sigue en el mismo lugar. El desplazamiento ha comenzado, y una vez que la frecuencia correcta se instala, el destino deja de parecer una promesa lejana y empieza a sentirse como una presencia que ya camina hacia ti. Parte 4. Ahora que el desplazamiento ha comenzado y que tu campo ya no vibra al mismo ritmo que la vieja estructura, debes escuchar una ley que no admite discusión, porque de su obediencia depende la estabilidad de lo que están haciendo sobre tu vida. Esta es la ley del silencio. No es una sugerencia, no es una metáfora amable, no es un consejo para momentos especiales. Es una directriz estricta para el elegido que ha empezado a recibir un poder, un recurso, una paz y una dirección que el ciclo antiguo no puede interpretar sin intentar contaminar. No se puede hablar del nuevo fuego mientras todavía está sellándose en el altar interior. No se puede exponer el nuevo pulso a quienes solo conocen el lenguaje de la duda, de la ironía, de la intrusión o de la costumbre de reducir a lo visible todo lo que nace desde lo alto. Ni siquiera con los más cercanos, si son del ciclo antiguo. Ni siquiera con quienes te conocen desde hace años, si sus ojos siguen programados para verte según la versión anterior de tu historia. Ni siquiera con quienes te aman a su manera, si esa manera todavía está mezclada con control, ansiedad, comparación o necesidad de entender lo que no les fue revelado. Lo sagrado que se te está entregando no soporta exposición temprana. Hay procesos que se fortalecen compartiéndose, sí, pero este no. Este se consolida resguardándose. Este crece en reserva. Este madura en secreto hasta que ya no pueda ser alterado por la vibración ajena. Debes comprender por qué. El viejo entorno no siempre reaccionará con maldad evidente. A veces reaccionará con una curiosidad aparentemente inocente, con preguntas suaves, con interés disfrazado de cariño,
con observaciones casuales cuyo único objetivo es sondear tu nueva energía. Y ese sondeo no es pequeño. Los vampiros energéticos, abiertos o refinados, sienten cuando una frecuencia que antes podían tocar ya no está tan disponible. Sienten cuando el elegido comienza a desprenderse del campo que lo mantenía predecible, accesible y utilizable. Sienten que algo cambió, aunque no sepan nombrarlo. Y cuando lo sienten, empiezan a aproximarse de nuevo desde distintos ángulos. Una llamada inesperada, un mensaje con tono nostálgico, una conversación que parece inofensiva, una pregunta sobre tus planes, una observación sobre tu ánimo, una presencia repentina en espacios donde antes no aparecían. No buscan siempre volver de forma visible, muchas veces solo buscan medir. Quieren saber si sigues dudando, si todavía te explicas demasiado, si aún necesitas ser comprendido por ellos, si pueden volver a anclarte a la vieja realidad mediante culpa, costumbre, memoria o fatiga emocional. Esa es su táctica más antigua, detectar el brillo nuevo antes de que tome forma completa y envolverlo otra vez en el relato viejo, para que tú mismo dudes de lo que el cielo ya decretó. Por eso el silencio es perímetro. El silencio no es miedo, es frontera sagrada. El silencio no es desconfianza inmadura. Es administración correcta de una energía que ya no debe ser puesta en manos que no saben custodiarla. Tú no estás obligado a anunciar el nuevo recurso. No estás obligado a explicar la nueva paz. No estás obligado a traducir la nueva dirección a quienes solo saben hacer preguntas para perforar, no para comprender. Tu alma ha pasado demasiado por la extracción como para volver a ofrecer lo naciente a ojos que todavía pertenecen al ciclo que te drenó. Cuando el cielo bendice a un elegido, también le exige responsabilidad con la manera en que guarda la bendición. Porque no toda cercanía merece acceso. No toda sangre merece información. No toda historia compartida concede permiso para entrar en el nuevo capítulo. El pasado no adquiere derechos automáticos sobre tu porvenir solo porque haya estado presente durante tu desierto. Hay personas que vieron tus ruinas, pero no verán tu ascenso. Hay personas que compartieron tu noche, pero no fueron autorizadas para tocar tu amanecer. Y eso no es crueldad, es orden. Escucha con firmeza lo que viene ahora, porque esto te protegerá de retrocesos innecesarios. El entorno antiguo intentará probarte. Intentará provocarte para que hables. Intentará acercarse por canales emocionales, por recuerdos, por responsabilidades compartidas, por aparente preocupación, por preguntas inocentes, por el viejo lenguaje de «solo quiero saber cómo estás», cuando en realidad lo que quiere es verificar si sigues siendo compatible con el molde anterior. El vampiro energético no siempre ataca, a veces inspecciona. No siempre te hiere de frente, a veces te hace hablar hasta que revelas el punto exacto donde tu nueva frecuencia todavía está sensible. No siempre se presenta como enemigo, a veces se presenta como compañía, como familia, como costumbre, como consejo, como aparente apoyo. Y si tú, por hábito de apertura mal administrada, entregas detalles del nuevo fuego, ellos usarán esa información para tocar la estructura incipiente con sus proyecciones, sus dudas, sus miedos, sus comparaciones y sus viejos decretos sobre lo que creen que eres. No tienen que maldecirte para interferir. Basta con que te devuelvan a la necesidad de justificarte. Basta con que vuelvas a explicarte demasiado. Basta con que reabras el circuito de exposición, donde antes perdías fuerza intentando ser entendido por quienes nunca fueron entrenados para leerte con reverencia. Por eso el perímetro sagrado exige una disciplina nueva. Habla menos, responde menos, expón menos, da menos acceso a los movimientos internos. No nombres antes de tiempo lo que todavía está descendiendo. No pongas en conversación aquello que apenas está siendo sellado en tu espíritu. No conviertas en tema lo que debe permanecer como misterio operativo.
Hay bendiciones que se malogran no por falta de poder, sino por exceso de boca alrededor de ellas. Hay conexiones santas que se debilitan no por falta de verdad, sino por exposición prematura al juicio, a la envidia silenciosa, al análisis de quienes jamás atravesaron un umbral parecido. Y lo que se acerca a tu vida, esa presencia bendita, esa provisión serena, esa alianza alineada, no debe tocar el barro verbal del ciclo antiguo antes de manifestarse con estabilidad. Guarda el tesoro hasta que tenga raíz. Guarda la visión hasta que haya encarnado. Guarda la paz hasta que ya no pueda ser perforada por la expectativa ajena. No todo lo verdadero debe anunciarse. A veces lo verdadero se protege mejor cuando madura en la sombra correcta. Esto también incluye a los más cercanos si pertenecen al patrón viejo. Que te amen no significa que puedan entender. Que compartan techo, sangre, historia o intimidad contigo no significa que estén autorizados a entrar en el santuario de lo que el cielo está haciendo ahora. Si son del ciclo antiguo, si aún se relacionan contigo desde la versión herida, útil o disminuida de tu ser, entonces también ellos deben encontrar límite. No duro por resentimiento, sino limpio por protección. Porque muchos elegidos se extravían en esta etapa no por ataques abiertos, sino por permisos emocionales mal entregados. Quieren ser vistos, quieren compartir la esperanza, quieren confirmar con alguien cercano que lo nuevo es real, y sin darse cuenta, ponen la semilla en una mesa donde será observada, manipulada o secada por la vibración incorrecta. No repitas ese patrón. Esta vez no. Esta vez tu intimidad espiritual vale más que la necesidad de compañía interpretativa. Esta vez tu silencio debe pesar más que tu impulso de explicar. Esta vez debes comprender que no estás escondiendo por vergüenza, sino resguardando por obediencia. Y si en algún momento sientes la tentación de hablar para defenderte, para demostrar que sí está ocurriendo algo, para anticiparte a las sospechas de otros, para responder a sus sondeos o para dar explicaciones de tu cambio, recuerda este veredicto y grábalo como una marca en la piedra interior de tu conciencia. Tus resultados serán tu única respuesta. Tus palabras ya no son necesarias para tu protección. No necesitas convencer a nadie de que el desplazamiento es real. No necesitas describir el nuevo poder para que tenga legitimidad. No necesitas contar el recurso para que exista. No necesitas traducir la bendición a quienes solo creen en lo que pueden controlar. Lo que viene hablará por sí mismo. La paz que sostengas hablará. La claridad que emanes hablará. La provisión correcta hablará. La conexión correcta hablará. El nuevo peso de tu presencia hablará. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para que la vieja realidad te reclame con autoridad, porque ya no te encontrará disponible en la frecuencia donde antes podían alcanzarte. Entonces guarda la visión, guarda la paz, guarda el nombre no pronunciado de lo que se acerca, guarda el pulso nuevo que ya atraviesa tu campo. Guarda incluso la alegría, si es necesario, hasta que tenga estructura suficiente para no desbordarse en territorios indignos. El perímetro sagrado no te aísla, te preserva. No te hace frío, te hace inviolable. No te separa del amor, te separa del acceso indebido. Y ese acceso indebido es precisamente lo que el viejo entorno buscará recuperar cuando sienta que ya no puede tocarte como antes. Pero ya no eres el mismo. Ya no respondes por hambre. Ya no abres por costumbre. Ya no te explicas para tranquilizar a quienes necesitan que sigas siendo pequeño. Ahora obedeces una ley más alta. Ahora custodiar también es amar. Ahora callar también es avanzar. Ahora proteger lo nuevo es una forma de honrar a Dios. Y en esa obediencia silenciosa, firme, sobria y sin espectáculo, el elegido deja de ser vulnerable al ciclo antiguo y se vuelve inhabitable para todo aquello que intentaba sondearlo para devolverlo al ayer. Parte 5. Has llegado al umbral donde ya no se te pide resistencia, sino aceptación. Ya no se te pide sobrevivir a la noche,
sino reconocer que la noche ha cumplido su función y que el sello ya está descendiendo sobre tu vida. No es un sello visible para los ojos apresurados, ni un anuncio que el mundo sabrá interpretar con facilidad. Es algo más alto, más antiguo y más definitivo. Es la marca de cierre sobre un ciclo de intemperie espiritual. Es la señal de que el cielo no solo te llamó, no solo te apartó, no solo te purgó y no solo te desplazó. Ahora te cubre. Y cuando el cielo cubre, cesa la dispersión, cesa el abandono interior, cesa la sensación de caminar sin techo sobre el alma. Por eso debes recibir esta frase no como una emoción pasajera, sino como veredicto pronunciado sobre tu historia completa. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección. Deja que esas palabras entren donde durante años vivieron el desamparo, la alerta constante, la necesidad de sostenerlo todo solo, la costumbre de esperar poco para no volver a romperte, el reflejo de endurecerte antes de ser herido, la disciplina dolorosa de no pedir demasiado, porque el pasado te enseñó a asociar la esperanza con la caída. Todo eso termina aquí como patrón de gobierno sobre tu espíritu. No significa que el mundo dejará de ser mundo, ni que no existirán pruebas en los días futuros. Significa algo más profundo. Ya no atravesarás lo que viene desde la lógica del huérfano, sino desde la conciencia del resguardado. Ya no leerás cada demora como abandono. Ya no interpretarás cada silencio como rechazo. Ya no confundirás cada espera con castigo. Porque una vez que el sello de protección desciende, la vida no se vuelve necesariamente más ruidosa, pero sí más nítida. Y esa nitidez cambia la manera en que el alma ocupa el tiempo, recibe los vínculos y responde al porvenir. Comprende entonces la dignidad de este momento. El cielo no te trajo hasta aquí para devolverte al mismo miedo con otro nombre. No te despertó en la hora de Dios, no puso zumbido en tus oídos, no apretó tus hombros con la vieja vida, no te pasó por la eliminación, por el vacío, por el desplazamiento y por el silencio, para luego dejarte otra vez a la intemperie. No. Todo el proceso apuntaba a esto, a fijar en tu interior una certeza que no depende de pruebas externas para sostenerse. Estás bajo protección. Y esa protección no es una idea dulce para consolarte, sino una cobertura operativa que ya comenzó a reorganizar tus accesos, tus encuentros, tus demoras, tus cierres y tus aperturas. Lo que no debía tocarte empezará a quedarse fuera. Lo que no podía acompañarte empezará a revelarse sin máscara. Lo que sí corresponde a tu nueva estación comenzará a acercarse con una naturalidad que no exigirá persecución. La presencia bendita preparada para tu camino, esa alianza serena, ese acompañamiento santo, esa provisión de calma, dirección y sustento, no llegará como una invasión caótica, sino como una confirmación. La reconocerás no por exceso de promesas, sino por la paz que dejará en tu campo. La reconocerás porque no te exigirá traicionarte para ser amado. La reconocerás porque no te pesará sobre los hombros como la vieja vida. La reconocerás porque traerá alivio donde antes había vigilancia y ternura donde antes había confusión. La mano de Dios no envía aquello que te drena, envía aquello que, aun desafiándote a crecer, preserva tu centro y honra tu esencia. Y ahora viene el acto que fija en la materia lo que el espíritu ya ha comenzado a aceptar. Porque toda revelación profunda necesita un gesto de anclaje. Toda verdad que desciende necesita ser recibida no solo con emoción interna, sino con una señal concreta que le diga a tu propia conciencia: he oído, he reconocido y he consentido. Por eso la fijación en la materia no es un adorno ni una costumbre vacía. Es un acto de acuerdo. Es una marca externa para sellar una decisión interna. Si esta palabra ha atravesado tu espíritu, si sabes, en ese lugar donde no llega la actuación, que no te encontraron estas frases por casualidad, si sientes que algo dentro de ti se enderezó mientras escuchabas,
si reconoces que tu proceso no fue locura, sino preparación, si aceptas que el cielo te ha preservado para algo más alto y que la bendición que viene no nacerá del ruido, sino de la correspondencia sagrada, entonces fija este momento en la materia. Déjalo escrito. Haz visible tu aceptación con un comentario que selle tu alianza con esta palabra. Escribe 333 si reconoces que la llamada te alcanzó en la hora exacta y que lo invisible ya está moviéndose a tu favor. Escribe sí si tu espíritu entra en acuerdo con los tiempos perfectos de Dios y con la paz de no forzar lo que ya viene en camino hacia ti. Escribe 1, 1, 1, 1. Si aceptas que una puerta de compañía santa y de cobertura amorosa está siendo abierta sobre tu vida por manos divinas. Escribe 1212 si recibes la certeza de que la antigua estación se cerró y que el nuevo cauce ya comenzó a llenarse. Escribe 1919 si declaras que tu corazón no volverá a inclinarse ante migajas ni confusión, porque ha sido preparado para un vínculo bendito y una presencia que no lo reduzca. Escribe 2, 3, 2, 3. Si entiendes que el cielo sigue alineando, con precisión perfecta, cada paso que te acerca a la unión correcta, al sustento correcto y al lugar donde tu paz no será negociada. No escribas por impulso mecánico. Escribe como quien sella. Escribe como quien fija. Escribe como quien toca la materia para decirle al universo visible que el alma ya recibió la orden del cielo. Y mientras sellas, escucha esto con toda la serenidad de tu centro recuperado. No necesitas correr hacia la bendición. No necesitas convencer a Dios de que ya sufriste bastante. No necesitas fabricar señales, perseguir nombres, leer cada movimiento como una prueba desesperada, ni agotar tu energía intentando abrir con ansiedad lo que solo se revela por madurez. Lo que es para ti no llegará desde la confusión. Lo que el cielo preparó no necesitará disfrazarse de tormenta para volverse memorable. Lo santo no te romperá para demostrarte que es profundo. Lo bendito no exigirá que apagues tu discernimiento para permanecer. La alianza que se acerca, el recurso que desciende, la compañía que será guía y amparo, vendrá con el mismo sello con que se mueve la mano de Dios. Suavidad con autoridad, ternura con dirección, paz con firmeza. Y eso cambiará tu modo de reconocer. Ya no te impresiona lo intenso, te inclinas ante lo verdadero. Ya no te seduce lo ruidoso, descansas en lo claro. Ya no persigues lo que te hace dudar, eliges lo que te asienta. Esa es la evidencia de que has salido del régimen del huérfano y estás entrando en la conciencia del protegido. También debes saber que la protección no solo te guarda de lo externo, te guarda de tus propios reflejos antiguos. Te protege del impulso de volver a lo conocido solo porque fue familiar. Te protege de abrirle la puerta a quienes dominaban el lenguaje exacto de tus heridas. Te protege de confundir soledad momentánea con autorización para regresar a lo que antes te consumía. Te protege del deseo de explicarte frente al ciclo antiguo. Te protege de la tentación de reducir la nueva promesa a lo que tu mente vieja considera posible. Porque una vez que el sello de aceptación cae sobre tu vida, muchas puertas interiores también deben cerrarse desde dentro. Ya no alimentas la fantasía de que quienes no te cuidaron se transformarán solo porque ahora llevas más luz. Ya no entregas acceso por culpa. Ya no llamas compasión a la autotraición. Ya no conviertes tu sensibilidad en permiso para ser invadido. La protección verdadera no es solo techo, también es criterio. No es solo amparo, también es límite. No es solo consuelo, también es autoridad sobre lo que entra y lo que no vuelve a entrar. Y ahora, en este punto final, donde el mensaje deja de ser advertencia
y se vuelve sello, recibe sin resistencia la frase que cierra el antiguo expediente de abandono sobre tu vida. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección. Dila por dentro hasta que el cuerpo la crea. Deja que baje a los lugares donde aún tiembla sin razón visible. Permite que alcance a la parte de ti que seguía esperando el golpe incluso en medio de la calma. Permite que apague la vigilancia agotada, la autosuficiencia herida, la costumbre de cargar solo, el hábito de temer la alegría porque en otros tiempos fue breve. Ya no eres gobernado por el mismo decreto. Hay una mano sobre tu camino. Hay una cobertura sobre tu umbral. Hay una alineación sobre tus próximos encuentros. Hay una preservación sobre tu corazón. Y hay una promesa viva avanzando hacia ti, sin estruendo, sin espectáculo, pero con la firmeza de lo que fue dispuesto desde arriba antes de que tus ojos pudieran verlo. Quédate en ese silencio sagrado unos segundos más. No lo llenes de prisa. No lo conviertas enseguida en costumbre. Deja que el eco haga su trabajo. Deja que el espíritu acomode las piezas. Deja que tu respiración se vuelva testigo de que algo se ha sellado. Porque desde aquí ya no se trata de encontrar una ruta externa para salir del desierto. Desde aquí se trata de reconocer lo que has llegado a encarnar. Y esa es la última verdad que cae sobre tu noche como una lámpara inmóvil. Ya no buscas el camino. Tú eres el camino.